tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que este lunes estamos arrancando no solamente el mes de marzo, sino otra semana informativa en Extra Plus, con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés Bermúdez, para echarle un vistazo con ellos a nuestro planeta, al estado de nuestro planeta. Hay varios temas, no sé con quién quieren arrancar, si quieren solamente por actualización, para dar datos de actualización. Nicaragua continúa sin reportar ningún caso de coronavirus. Ya en América Latina, me refiero a América Latina, hay 4 países que reportan casos: México con 5 casos confirmados, Ecuador, que se armó una verdadera explosión de pánico al conocerse el primer caso. Ya este lunes al mediodía está reportando 6 casos confirmados y 1 caso confirmado en la República Dominicana, además de 2 en Brasil. Es decir, hay 4 países latinoamericanos que ya tienen casos confirmados de coronavirus. En Nicaragua no hay ningún caso confirmado de coronavirus, ni uno. Hay 89.783 casos a nivel mundial, con 3.075 muertos, lo que da un porcentaje del 3.67% de letalidad del virus hasta el día de hoy. Bueno, pero así están las cosas. Ese porcentaje que acabas de mencionar de letalidad del virus debería de servir para una interpretación serena de lo que realmente está pasando y no extender las alertas a nivel de caos, ¿no? Porque en la propia Unión Europea, ¿cuál es la última decisión de la Comisión Europea que preside la von der Leyen, doña Ursula von der Leyen? Bueno, se constituyó en la mañana de hoy, hora de Europa obviamente, un gabinete de crisis con los comisarios de transporte, de salud, de interior, de gestión de crisis y el de economía, que debía haber citado en primer lugar al comisario económico, el italiano Gentiloni, porque precisamente los efectos económicos de la epidemia, la todavía epidemia de coronavirus, donde más se han hecho sentir a nivel europeo es en Italia, y particularmente en el sector turístico, porque estamos hablando de pérdidas cercanas ya a los 1.000 millones de euros durante el mes de enero y febrero, solamente por el impacto que ha tenido a nivel turístico, que ha significado que 250.000 turistas chinos, que se dice fácil, han dejado de visitar en primer lugar Italia y el resto de Europa, ¿no? Y eso, ¿qué efecto ha provocado? Además, se han dejado de facturar 2 millones de noches de hotel, de pernoctaciones, ¿no?, en lo que va de año. Ponerse la barata a $15 la noche. Por eso te estoy diciendo. Entonces, pero yo te digo, te estoy diciendo, ponerla barata. No somos chilenos. Por eso decía que la preocupación, debería yo de haber empezado el énfasis citando al comisario de Economía, el italiano Gentiloni, integrando ese gabinete de crisis que conformó. Ahora, lo que pasa es que en Italia Europea también la preocupación es enorme, pues, porque es decir, Italia la semana pasada tenía decenas de casos nada más. Es decir, empezó con ya a estas alturas del partido lleva 1.694 casos confirmados y 52 muertes. Y además, no solamente eso, sino que la mayoría de los casos detectados en otras partes del mundo, entiéndase, por ejemplo, en el continente americano, esos 4 que citaba, no te vayas largo, el de Brasil, República Dominicana, y México, sí, Ecuador y República Dominicana, tienen que ver con Italia. Sí. ¿Ya? De alguna manera con el virus adquirido. Y el de Italia, uno de ellos tiene que ver con Irán. Sí, el embajador de Irán ante la Santa Sede. Pero bueno, de aquí se sacan varias conclusiones que yo creo que sería interesante. Primero, yo creo que esto es como un test, ¿verdad? Esta es una epidemia que, como bien lo dijo Humberto, su tasa de mortalidad es relativamente baja.
Pero bueno, es una epidemia que anuncia otras epidemias o que de alguna manera en el colectivo, en el imaginario colectivo, se presentan la posibilidad de tener otras epidemias que le siguen. Es la primera vez en el mundo que de alguna manera, de forma sincronizada, etcétera, están combatiendo la epidemia. Y fíjate a qué grado. Ya mencionó Humberto los hoteles. ¿Qué tal los aviones? La industria aérea. Y además, ¿qué tal los lugares públicos? En Italia, los últimos juegos de fútbol se ven por televisión. Macron, en Francia, que es el segundo después de Italia en términos del coronavirus, dijo de que está prohibida, yo no sé por qué, lugares de reuniones públicas de más de 5.000 personas. No sé, con 5.000 ya sería bastante, ¿verdad? Eso es en Francia. Eso es en Francia. Pero le estaba comentando a Néstor, fuera de cámara, que yo leí ahora titulares de medios de prensa escritos españoles que, sin ir más lejos, en Málaga, provincia turística por excelencia de España, ya fueron a vaciar las pilas de agua bendita de los templos para evitar la propagación del virus por esa vía. Bueno, y en la parte religiosa, Arabia Saudita está prohibiendo el peregrinaje a la Meca, ¿verdad? Lo que es fuertísimo, pues. Esos son millones de millones, sí, ¿verdad? Sí. O sea, está. Ahora, otro punto que tiene que ver con esto, y en este caso yo diría positivo, aunque lo digo con mucho esfuerzo, el rol de las redes sociales, que de alguna manera te mantiene vinculado, conectado en vivo alrededor de lo que está pasando. Totalmente. Y hay veces esto provoca muchas ansiedades. Hay gente que... Pero es que el efecto precisamente del rol de las redes sociales que está mencionando Cairo, te sacan datos exactos de la incidencia de epidemias como la gripe y otros factores de muerte, ¿ya? Que son infinitamente superiores a los porcentajes de letalidad del coronavirus. Pero nadie les presta atención suficiente en las redes sociales. Pero es que mira, es decir, a ver, la pandemia más reciente fue el H1N1. No, el SARS. No. El H1N1 es más reciente. El SARS es del 2003. Sí. Del 2012, que es un coronavirus. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue en el 2012. Sí, pero es decir, es una variación del SARS. Sí. El SARS tuvo un 35%, un 30 y algo por ciento de letalidad. Y el del Medio Oriente tuvo un 40 y pico por ciento de letalidad, es decir, bastante más que lo que ha tenido este. No ha llegado a esos niveles. ¿Qué ha pasado? El ébola también. El ébola, ahí está el ébola. Y el SIDA en su momento. Por eso quiero decir que no son porcentajes siquiera comparables, pero el alboroto que está provocando es increíble. Es que me encontré, a propósito que decís SIDA, me encontré en las redes una publicación que decía, se menciona un caso de coronavirus y todo el mundo sale corriendo a buscar mascarilla, que además no funciona para mayor cosa más que para evitar la transmisión de las personas enfermas a las personas sanas. Las personas sanas no necesitan una mascarilla, quien necesita es una persona que ha sido contagiada. Salen corriendo a buscar mascarillas, dice. El VIH, nadie se pone condón. Pues sí. A pesar de la letalidad que tiene el VIH. De hecho, sea de paso, aquí en Nicaragua es difícil ya encontrar mascarilla. Pues sí. He ido como a 5 o 6. Hay grupos de WhatsApp. Y no es que no hay. Los distribuidores lo tienen, pero lo tienen retenido. Sí, pero mira, estaban hablando en redes de una ferretería que vende unas mascarillas, que no es la N95, que es la recomendada. Venden unas mascarillas a 500 córdobas ahorita. Sí. Y la gente está comprando. Sí. Y esto que no tenemos absolutamente nadie, estamos lejos de tener. Cuando se supone que la N95 no debería costar más de $200.
400 Córdoba. Pero la mascarilla, estás hablando de la caja. Pero debería no existe, pues, pero entonces así es. Pero bueno. Pero yo creo que el efecto es europeo fundamentalmente porque Europa sí tiene miedo. Precisamente el pasado mañana hay una cumbre de ministros de finanzas, ¿ya? Después se van a reunir los ministros de salud. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque eso está coincidiendo. Hoy comenzaron las negociaciones comerciales con el Reino Unido para ver qué pasa después del Brexit. Y además ya está en puerta, yo creo que ya estalló una crisis migratoria inédita, disque provocada o más que provocada, impulsada por Turquía, particularmente en la frontera con Grecia. Si querés, hacemos la pausa y ya nos referimos a este otro tema. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Antes de la pausa nos introducía ya al tema Humberto acerca de la crisis migratoria que se ha generado por la decisión de Turquía de no detener a los migrantes, especialmente sirios, que van buscando ruta hacia Europa. Por su frontera terrestre natural con Grecia, Grecia hizo un alto a la masa de migrantes que estaban saliendo de Turquía, pues lo que ha creado realmente un verdadero drama en esa región del mundo. Pero ya estamos hablando de que la decisión de Erdogan, el gobernante turco, significa últimamente ha liberado, entre comillas, entre 12 o 13 mil emigrantes que lo que quieren es huir. ¿Cuánto es? Entre 12 y 13 mil en los últimos días, ¿no? Lo que quieren es no seguir viviendo en Turquía, donde están en condiciones infrahumanas, y meterse a Europa a través de Grecia y Bulgaria fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se nota más la crisis también? En las islas de Lesbos y de Quío, donde ya ha habido heridos entre los antidisturbios que ha enviado el gobierno conservador griego de, ¿cómo es que se llama? Kisotakis, o Mayataki, como se llama el primer ministro griego. Y el primer efecto que ha sido un niño muerto. Esa ha sido la primera víctima. Y después un joven sirio en la frontera turco-griega de 22 años que la prensa griega se ha apresurado a decir que es falso, que es maniobra del gobierno turco, pues, y de la posición turca, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues reacciones inmediatas. La señora Merkel llamó por teléfono a Erdogan y dicen que lo regañó. Yo creo que es difícil porque Erdogan es malcriado, no se deja amilanar, ¿no? Y que le dijo que, en cualquier caso le dijo, lo más que le dijo es que es inaceptable la postura turca de abrir la frontera unilateralmente sin previamente decírselo directamente a los amigos europeos. Cuando sabe, dice Erdogan, que puede perfectamente ampliarse el acuerdo Unión Europea-Turquía, acuerdo que, dicho sea de paso, desde el punto de vista financiero, la Unión Europea nunca cumplió, que ha sido una de las razones de uno de los ejes principales. Eso te iba a preguntar, es decir, ¿tiene que ver eso con la decisión de Erdogan? Por eso. Pero los números que aparecen en varias publicaciones, entre ellas Le Monde, en BBC y otras, son mucho más espeluznantes que lo que acaba de mencionar Alberto. Según la ONU, esta es una crisis de las peores suscitadas desde el inicio del conflicto. Estás hablando de 800.000 desplazados desde el 1 de diciembre del 19. Y estás hablando de 140.000 de esos esta semana pasada. ¿Ah? Bueno, pues es que todo eso se queda chiquito. La cantidad de desplazados desde Siria
hacia Turquía anda alrededor de 3,5 millones. De 3,5 millones de personas. Y 5 millones internos, desplazados internos. Sí, sí. Y tiene 25 millones en Libia apenas, en Siria apenas. O sea, casi el 50% de la población está o emigrado o refugiado. Dentro del mismo país. O desplazado. Sí, dentro del mismo país o fuera del país. Sí. Y de forma que me pareció una frase muy interesante, en el sentido que dice de que el desarrollo de la guerra en Siria convierte la desesperación de los civiles en armas geopolíticas. ¿No? Pues sí, pero sí que vamos a ver. Erdogan, en su afán por apoderarse de Idlib y hacer retroceder a la fuerza de Bashir al-Assad, inventó una operación, lo último, que se llama Escudo de Primavera. ¿Cuál fue su pretexto o su argumento principal? Que habían muerto 36 militares turcos el jueves pasado. Y entonces, a raíz de eso, se ha entrado con todo en Idlib. Dice que ha desbaratado 212 tanques sirios, que se dice fácil, que ha derribado 2 Sukhov 24 y que le ha causado más de 200 bajas a la fuerza siria. Bueno, y que todo eso lo hizo avisándole a Putin, a Vladimir Putin, que no se atravesara en el camino. Pero lo que supuestamente no hizo con los europeos al abrir la frontera. Exactamente. ¿Ya? De manera que el ministro de Defensa turco, en sus declaraciones más recientes, que yo veía esta mañana a primera hora, dice que la solución solo está en manos de los dos presidentes. De Al-Assad y Erdogan. De Erdogan y de Putin. Que probablemente se van a ver en Moscú el próximo jueves. Así es. Para resolver la situación. Ya estamos avanzando a pasos agigantados en el panorama, pues. ¿Ya? Pero fíjate lo interesante. En este conflicto, yo hice más o menos una relatoría de los puntos, que los digo más tarde, pero en este conflicto está Siria, está Turquía, está Rusia, está la Unión Europea y Estados Unidos. Bien, gracias. Totalmente ausente. No tiene nada que hablar ni que decir, y además nadie lo está tomando en cuenta. Ahí el único que menciona a Trump a propósito de Turquía y la crisis fronteriza migratoria con Grecia es Mitsotakis, el primer ministro griego, que dice que Donald Trump apoya el derecho de Grecia a proteger su frontera reforzándola. Nada más. ¿Ya? Esa es la única mención colateral de Trump. Pero miremos el intriángulo este, ¿verdad? Lo primero es que son las fuerzas de Assad las que atacan Idlib. Y atacan Idlib porque es el último reducto de ISIS, con aproximadamente de 13 a 15 mil efectivo. Rusia, Turquía, quiero decir, invade Siria. Para invadir Siria, ahí sí hubo una plática con Estados Unidos, que se retiraron y le dejaron el paso totalmente libre, para estar claro, ¿verdad? Es más, ahorita no voy a perder el hilo. Turquía ataca Idlib, pero ataca Idlib a la fuerza de Assad, ¿no? Sí, no el Estado Islámico. Hay un bombardeo por fuerza siria de aviones rusos que matan 36 turcos. Al día siguiente mueren 26 sirios en otro. Pero además es que dice cosas ambiguas, porque Erdogan y compañía dice que su fuerza dentro de la operación Escudo de Primavera han neutralizado, no dice que 2.000 y pico de combatientes sirios, pero no dice que sean bajas muertos, no, los han neutralizado. Okay, pero ahora Damasco y Ankara están confrontados en Idlib abiertamente, ¿verdad? La Unión Europea con Turquía,
que paga $6 billones para que los turcos tengan un muro de contención, pero que no lo ha terminado de pagar. No, es que solo ha desembolsado 3 millones. Y entonces aquel, entre otras cosas, por esa falta de pago, levanta las restricciones y sale esta gente, provocando la peor crisis migratoria de este año. Y una de las mayores desde que comenzó todo este conflicto, ¿verdad? De esas proporciones. Siria, Siria, según criterios de Assad, está, según criterios políticos, etcétera, Siria está aliada con Rusia en esto. Pero Rusia, a su vez, tiene excelentes relaciones con Turquía. No solamente eso, sino que le vendió el S-400. Quedan claros varios roles, ¿verdad? Y queda claro que aquí hay un gran árbitro, y ese gran árbitro es Rusia. Hay una reunión que, como dice Humberto, se va a dar la próxima semana, pero Erdogan, en un arranque malcriadón, le dice a Rusia de que va a mandar incluso más gente, más artillería, más fuerza aérea, etcétera. Y aquí le responde, bueno, 2 barcos rusos ya están cerca de... No, ya lo pusieron en la base rusa en Siria. Ahora, es un rollo porque la verdad es que Rusia es aliado de Siria y aliado de Turquía. Bueno, más que aliado, yo diría que negocia con Turquía. Negocia con Turquía, está bien, pues, pero... Bueno, entonces aquí salen los trapos al sol. ¿Cómo entraron gran parte de todos los combatientes yihadistas del exterior a Siria? A través de Turquía. ¿Quién les compraba a los rebeldes sirios, a los ISIS, etcétera, todo el petróleo que sacaban y todas las otras cosas que sacaban? Turquía. O sea, y además, en Turquía misma, el partido de Erdogan tiene su parte radical, y tiene toda una infraestructura radical, en la medida en que en un momento determinado Erdogan presionó y cerró ciertas vías de acceso a Siria. En esa medida comenzaron los atentados incluso contra el aeropuerto de Estambul, por parte de ISIS. Ahora, la idea del escudo de primavera es el Estado Islámico. Pero al final están atacando a la fuerza siria. Ahí tuviste el dedo en la llaga. ¿Cuál es el principal pretexto esgrimido por Erdogan para atacar a los turcos, a los kurdos, para acabar con los kurdos? El Estado Islámico. Y resulta que los kurdos han sido la primera línea contra el Estado Islámico. Los peshmerga. Sí. Pero fíjate que interesante. Erdogan tiene un escudo de defensa y tiene unas excelentes relaciones con Rusia. Erdogan le está pidiendo a Estados Unidos ahorita que despliegue los Patriots en territorio turco contra los rusos. O sea, aquí hay un arroz con mango de lo más difícil. Pero la verdad es que en último término, 1, Estados Unidos está fuera de paila. 2, en cualquiera de los casos, uno de los principales actores y negociadores de toda esa zona es Rusia ahorita. Discúlpame, es que Estados Unidos está pendiente de sus supermartes mañana. Sí. No hay que perder de vista. No hay que perder de vista eso. Pero antes del supermartes está este lunes, que es tiempo de elecciones, las terceras elecciones en Israel. Hablamos acerca de esto regresando. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. No dejamos la zona del Medio Oriente porque este lunes se han desarrollado elecciones cuyos resultados estamos pendientes por conocer en Israel. Es decir, digo por el uso horario, ¿no? Según algunas informaciones, había mucha preocupación acerca de la participación por el coronavirus. Incluso había un centro donde hay 5.000 personas en cuarentena, donde se habilitó mesas electorales especiales para que estas 5.000 personas pudieran votar. Sin embargo, las elecciones en Israel
según algunos reportes periodísticos, son las que han tenido la más alta participación desde el 99. Estas son las terceras elecciones que intenta ganar el primer ministro Benjamín Netanyahu, que en las dos ocasiones anteriores no ha tenido votos suficientes para poder conformar gobierno. Incluso, por ahí te iba a decir que ya van cogiendo la mala maña de los españoles. Incluso en la última elección les dieron oportunidad para poder conformar primero uno gobierno, y si no podía entonces que fuera el otro, que es el general Gantz, que fuera él, pero no pudieron, ninguno de los dos pudo negociar lo suficiente para alcanzar un acuerdo que permitiera conformar un gobierno. Solo tres datitos sobre lo anterior que estamos hablando de Siria. Ese conflicto lleva ya 380,000 muertos, con más de 150,000 lesionados. Israel ha tenido participación en el conflicto de Siria. Ha tenido más que participación. Y fíjate ahorita con las elecciones de Israel, las terceras dijiste. Trump en cada una de esas ha hecho un gran paso adelante con Netanyahu. En la primera, le reconoció a Jerusalén. En la segunda, le reconoció el terreno del Golán. Y se fue de UNESCO porque habían maltratado a Israel. Y se fue además de la Comisión de Derechos Humanos, sí. ¿no? Aparte de la UNESCO. Después le reconoció como terreno de Israel, soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Y ahora está con el pacto del siglo con la Palestina, ¿verdad? Que es francamente una imposición. El pacto del siglo firmado entre Estados Unidos e Israel para resolver el tema palestino. Sin los palestinos. ¿Verdad? Que es lo más oprobioso que he visto en la historia ya oprobiosa de todas estas relaciones de Israel con Palestina. En ese contexto, más apoyo Netanyahu no puede pedir. Y sin embargo, como vos muy bien decís, la porción de gente votando, la proporción de gente votando ha sido la más alta, lo que no necesariamente le conviene a Netanyahu. No, pues el colmo va a ser que en esta tercera elección quede casi empatado con Gantz y le eche la culpa al coronavirus. Pero va a estar relativamente difícil si efectivamente se confirma que son las elecciones con mayor participación desde el 99, que no fue lo que ocurrió ni en abril ni en septiembre del año pasado, cuando fueron las dos elecciones anteriores. En teoría debería de haber más votantes o menos posibilidades de decir, porque es que la gente no votó, entonces por eso es que no ganamos. Bueno, el caso es que también... Vamos a ver el índice de participación de hoy. Sí. Así es. Y además acordate de que lo del general Gantz es un movimiento muy fuerte e incluso participan muchos árabes israelíes que votan, pero todos los judíos rusos y los ortodoxos y etcétera, eso están en la calle desde hace una semana pidiendo el voto por Netanyahu, ¿verdad? No, claro, eso es... que es la extrema derecha. Indudable. Los sondeos, lo que predecían los sondeos, o lo que indicaban los sondeos previos a esta tercera elección, es que se iba a repetir lo mismo, que iban a estar prácticamente uno al lado del otro, tanto Gantz como Netanyahu, en los resultados. Sin embargo, no iban a lograr ninguno de los dos suficientes votos nuevamente para poder formar gobierno. Y en el Likud, que es el parlamento, iban a ser más bien los partidos pequeños los que iban a terminar decidiendo cómo se iba a conformar el gobierno. Claro, porque recuerda que el primer ministro lo nombra en el Knesset, ¿verdad? Sí. El caso es que a pesar de los vientos favorables de Estados Unidos hacia Israel, de la debilidad de los árabes que favorece a Israel, de la división del mundo árabe que también favorece a Israel, ¿verdad? Aún así, los problemas internos que tiene no dejan a Netanyahu como vencedor de entrada, ¿verdad? Sí, no hay. Es decir, no hay ganador otra vez, no va a haber ganador según los sondeos. Bueno, en Eslovaquia, para irnos a Europa. No, vayamos a Europa y a Afganistán.
Vamos a Afganistán después. Salgamos de elecciones, porque esa no es elección. Ese más bien es imposición, ¿verdad? En Eslovaquia, este fin de semana, este domingo, hubo elecciones legislativas. Unas elecciones que estaban precedidas, de alguna manera, por el recuerdo de hace 2 años del asesinato de un periodista que se metió a hacer una investigación sobre las tramas de corrupción en el gobierno eslovaco. Y todo el mundo dice, bueno, esto fue por esa investigación que lo mataron. Entonces, todas estas semanas anteriores a la elección se estuvo recordando a este periodista, y eso ha dado como resultado que el Partido Anticorrupción obtenga más votos que otros partidos en Eslovaquia. Sí, pero en cualquier caso no votos suficientes como para poder formar gobierno por sí mismo. No para formar gobierno. Hasta el punto de que se habla de la posibilidad. Pero hay que acordarte que estos no forman gobierno a través de la asamblea, tienen elecciones directas para formar gobierno. Es decir, se elige un presidente. Estas son elecciones solamente legislativas. Pero ¿qué pasa? Que este partido anticorrupción, que en este momento tiene 53 escaños en la Asamblea Nacional Eslovaca, podría pasar a tener más de 70 escaños. Con el 25% de los votos. Según los primeros sondeos, podría llegar a tener hasta más del 70%. Son 150. Más del 50%. Cercano al 50% de los... Entonces tiene que buscar coalición para tener más fuerza y tener mayoría. Lo que pasa es que es la oposición al gobierno. Eso sí, aquí el gobierno pierde total y absolutamente. Aquí en cualquier caso, Pellegrini, que es el primer ministro saliente, va de viaje. ¿Ya? Y el que gana es Matovic del Partido Anticorrupción, que yo no hablo eslovenio como vos, o eslovaco, que se llama Olano. ¿Cómo se pronuncia eso? Olano. Así, tal cual. A ver, ¿la pegué? Sí, tal cual. Que es de Matovic, se llama el líder, Igor Matovic. Sí, y ahí Pellegrini tiene el 18% de los votos, poco más del 18%, lo que le representaría apenas 38 escaños. Pero esa proporción no la comprendo. Lo que pasa 18, 38 y 25, 70 y pico no puede. No. Yo creo que pero es que perdón. Estoy hablando de una coalición en la que entra Olano, que tendría 53 diputados con el 25% de los votos. Para los liberales del SAS habrían 13, para el Partido Liberal 12, y para Saludi todo el pueblo. Pero una coalición para formar gobierno, ¿para qué? Así que como decir que las elecciones son después para formar gobierno. No, para presidente. Pero el presidente es el jefe de Estado, que no gobierna. Y el jefe de gobierno es el primer ministro. Entonces, la presidencial es otra cosa. Sí. Bueno, en todo caso es una coalición. Es una coalición que tiene... Para poder gobernar. Sí. 78 escaños tendría la coalición. Bueno, sí. Ya tiene la mayoría simple, por lo menos. Ahora son otros 100 pesos. Bueno. Pero dejemos que se vaya a Afganistán. Espérate, Cairo, pues vamos impresionado con el pacto. Vamos a irnos a la pausa entonces. Que firmaron los gringos. Le anda creyendo a lo que firman los gringos. Y en particular vamos a hacer la pausa para que Cairo nos explique bien este acuerdo. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Se van o no se van al final las tropas norteamericanas de Afganistán? Fíjate que lo primero que hay que hacer con esto de Afganistán es retomar un concepto que dijo Humberto hace rato, refiriéndose a Turquía y todas esas cosas. Que todo eso, y lo de Israel, que todo eso de alguna manera estaba ligado al supermartes, dijiste, ¿verdad? Es mañana. Efectivamente. Este martes, 3 de marzo. Esto está referido al supermartes en términos de los intereses de Trump. Claro, es totalmente electoralista. Es totalmente electoralista. Aparte de que tiene la gracia de pintar todo esto con colores de triunfo.
pero esconde la peor de las derrotas que Estados Unidos ha tenido en el terreno militar. 19 años y no terminan de irse. 19 años, no terminan de irse, no controlan el territorio, cada vez controlan menos territorio, cada vez están gastando más plata. Estás hablando de $4 trillones en todo este juego, ¿verdad? O sea, 4 veces el presupuesto del ejército. ¿Y para qué? ¿Esto es peor que Vietnam? Decididamente. Pero decididamente. Lo que pasa es que hay una cortina de silencio que no permite un eco como el que tuvo en Vietnam en su época. Claro, por un lado. Y por otro lado, todas las... alrededor de Vietnam hubo después Camboya, hubo Laos, etc. Aquí está Pakistán y están otra serie de conflictos. Por ejemplo, la India, que de alguna manera en un momento determinado se metió a ayudar bastante al gobierno de Kabul. Fue rechazado por el gobierno de Pakistán y hubo otra confrontación ahí porque la India quería posicionarse según Pakistán en contra de ellos y etcétera, ¿no? Aquí está metido Irán, aquí está metido Siria, aquí está metido todo el mundo árabe, entre otras cosas, ¿verdad? Es más, se dice que la parte de los talibanes en un momento determinado era el santuario de los ISIS. Ahora, ¿qué dice este bendito anuncio, este bendito acuerdo? Dice que dentro de 14 meses, si se cumple todo esto, las tropas de la OTAN y de Estados Unidos van a salir. En mayo del 21. En mayo del 21. 14 meses sí se cumple con lo establecido. Hablan de que el gobierno, que los talibanes no van a admitir ninguna otra organización extremista yihadista en esta región. Hablan de que van a haber elecciones. Hablan de que va a haber liberación de prisioneros. 5.000 talibanes contra 1.000 miembros del ejército de Afganistán. Y semejante a lo que está sucediendo en Israel, en donde Estados Unidos negoció con Israel, pero sin los palestinos, aquí Estados Unidos está negociando con los talibanes sin la presencia del gobierno afgano, pero del todo. De tal manera que el gobierno afgano le dice, espérate, ¿cómo es eso la liberación? Si aquí tenemos que hablar. El gobierno de Afganistán dice, voy a hablar con los talibanes, pero no va a haber liberación, de prisioneros. Por supuesto, ese es el arma que tiene para negociar, ¿verdad? Estados Unidos le dice, no solamente vas a negociar, vas a comenzar a negociar el 10 de marzo, pero antes de comenzar a negociar ya no van a haber prisioneros. Entonces deja básicamente al gobierno afgano desnudo. Uh-huh. Pero encima de eso, el gobierno afgano con Abdullah y Ghani están en pleitos internos, que uno no se reconoce al otro. Entonces están en pleitos internos, sale el apoyo de Estados Unidos, los talibanes cada vez más fuertes, sin recursos para estar sosteniendo esa batalla. Decime vos para dónde va, no es necesario ser adivino. Y decime vos por qué Estados Unidos está saliendo. Básicamente está saliendo porque está reconociendo que no la va a ganar, que tiene 19 años de estar estancado. 19 años de estar estancado. Va a llegar a los 20 ya. La guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, una de las más costosas además, y sin ningún resultado. Pero bueno, es que yo no sé por qué tenés tanta fe en que eso va a prosperar si el gobierno afgano no ha participado. Es que hay la probabilidad de que haya presidente designado. Y que haya la probabilidad de que haya... Lo que yo creo es que... Bateador designado. No, digo, es decir, un Guaidó afgano, pues un Guaidó talibán, pues, ¿no? Sí. Reconocido por Estados Unidos y el que va a recibir la ayuda de Estados Unidos. Ahora, y hay otra serie de problemas sociales que no se abordaron siquiera, que son importantes. Por ejemplo, mal que bien, se ha abierto la educación a mujeres. ¿Se negoció esto? Ni se tocó. Estados Unidos se preocupó
por esta política de género que ha tenido tanto éxito? Absolutamente no. Incluso el ejército afgano tiene una división solo de mujeres. Hay 5.000 mujeres en el ejército. ¿Qué va a pasar con ellas? Tampoco se sabe. ¿Cómo va a ser ese intercambio de prisioneros? 5.000 yihadistas presos, liberados, contra 1.000 del ejército. ¿Qué van a hacer esos 5.000? ¿Se van a ir a sus casas a veranear o se van a reintegrar a sus tareas? 5.000 con experiencia y armados, ya es un ejército solo ahí. Y además muy molestos por haber estado prisioneros del gobierno. Además, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué va a pasar con qué va a pasar con la gente del gobierno? Para comenzar, porque ahí ese gobierno es un gobierno en transición. ¿Para dónde va? No se sabe. Incluso si va a algún lado. Lo que da la impresión es que si en cualquiera de los casos se abren unas elecciones, y los talibanes no sé si se van a abrir unas elecciones, pero en caso de abrirse, y con el control que tienen del 70% del territorio, no esperes que gane la gente del gobierno de Afganistán, que además ha sido unos grandes corruptos. Sarkay, que fue el primer presidente, su hermano era uno de los grandes traficantes de opio. De manera que la situación se le está complicando, en Afganistán, se le está complicando mucho más a los Estados Unidos, que cada vez tiene que ver menos en términos de influencia y en términos de posiciones acerca de la resolución de problemas en el Medio Oriente, salvo con Israel y salvo con Arabia Saudita. Pero bueno, ahí no está buscando soluciones, al final de cuentas. Está buscando, si está buscando soluciones, no son soluciones por la vía pacífica, está buscando otro tipo de soluciones. Ok, todo esto dicen ustedes que de cara a este martes 3 de marzo, que es el llamado supermartes, con las elecciones de representantes o de congresistas de los partidos republicano y demócrata para la gran convención que se realizaría en julio, ¿no? Para elegir a su respectivo candidato. En el caso republicano no hay mayor problema porque va Trump casi solo, como carreta en bajada, ¿no? Sin embargo, con los demócratas sí ha habido alguna competencia. Bernie Sanders, que ha marcado en algunos estados con muy buen puntaje, perdió en Carolina del Sur frente a Biden, que de alguna manera revivió. Agarró aire. Sí. Biden ni siquiera estaba en la jugada, pues, es decir, de acuerdo a los resultados. Además de que ganó, se retiró, como era Buttigieg, el candidato joven. Que hizo que no le fue mal en Nevada. No, que no le iba mal para no tener ninguna experiencia política, además haber dicho abiertamente que es homosexual, ¿no? Pero fíjate cómo va la parte de procedimiento de todo esto. En total, para ganar se necesita 1.990 votos. 1.990 delegados que voten a favor. En los caucus. En todos los caucus que ha habido, Nevada, Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire, han sido electos 153 delegados. De los 4, apenas 153 delegados. Este supermartes, con 14 estados votando, incluyendo... 20 estados. 20 estados votando, incluyendo Texas y California, se van a elegir 1.357 delegados. Ahí ya vas a tener la tendencia clara después del martes. El interés, y por eso es el Super Tuesday. ¿Cuánto decir que es el mínimo para elegir? El mínimo para tener delegado es el 15% de los votos. No. ¿Con cuánto se elige el candidato? Con 1.990. 1.990. Y son 3.973. Y en este supermartes van a salir 1.357. ¿Verdad? Ahora, todo eso para la gran convención. Si llegas a la convención y empatás, viene una segunda vuelta. Pero en esa segunda vuelta se agregan 770, que son los que se llaman los superdelegados. Los superdelegados son expresidentes, gente connotada, etcétera, ¿verdad? Sí. Para el voto final.
En cualquiera de los casos, esta es una problemática de los demócratas. Los republicanos básicamente ya están claros, ¿verdad? Sí. Pero están perdiendo el momentum de las elecciones, que es un momentum electoral, de participación, de plataforma, de televisión, etcétera, etcétera, que no deja de ser interesante, ¿verdad? Ahora, otra cosa es clara, que todo esto que estás viendo en elecciones, y lo vas a ver en todos lados, las elecciones ya no son en plaza, las elecciones son en internet, en redes, en televisión, en radio, etcétera, ¿no? Sí. Y da la impresión de que este supermartes, lo de Sanders y sobre todo Biden, va a salir bien parado. Dicho sea de paso, Bloomberg ha invertido, dicen que $500 millones. Pero Bloomberg ya se hundió, supuestamente. Sí, pero la cantidad de plata que ha metido no es jugando, ¿verdad? Y esto también es un juego de plata. La señora Warren está en un modesto tercer lugar esperando qué pasa. Y mientras tanto, lo que está haciendo Trump es tratando de tener éxitos en relaciones internacionales como el de Afganistán, ¿verdad? El trato de Palestina, la salida de los soldados en Afganistán. Pero eso es más de cara a noviembre que de cara a las convenciones y demás. ¿O hace ruido en la elección demócrata? Hace ruido y sobre todo consolida el voto republicano, porque de alguna manera tiene que consolidar a los delegados republicanos también, ¿verdad? Según las encuestas de varios medios y de varias organizaciones, en California Sanders podría alzarse con la victoria, en Texas podría ser Sanders, en Carolina del Norte podría ser Sanders también, y estos son los datos más recientes de este lunes. Sanders, por ejemplo, en California tendría 35 contra 14 de Biden, le sacaría 19 puntos de ventaja. En Texas lograría 5 puntos de ventaja sobre Biden. En Carolina del Norte le sacaría 8 puntos a Bloomberg, que tendría 20 puntos, es decir, 28 para Sanders y 20 para Bloomberg. Biden quedaría con 14. Y en la elección en general se habla que Sanders podría ser el nominado con 3 votos más que Biden, que obtendría 20. Bueno, lo cierto es que California y Texas tiene un enorme segmento de población latina. Y en el caso de California tiene mucha población afrodescendiente. Lo de afrodescendiente es lo que más le ha ayudado a Biden. Sí. Y en resumida cuenta, todo lo que dijiste, Biden y Sanders son básicamente los que están punteando, ¿verdad? Sí. No, sí, lo que está claro es que el final de esa elección tan sui generis lo van a disputar ellos dos, ¿no? Pero además, fíjate que no tiene sentido, ¿verdad? Toda la atención y todo lo que se ha hecho en 4 caucus para 153. Mira toda la atención, mira todo el despliegue, es como un calentamiento de motores. Todo para el supermartes. Para caer mañana. Pero creo que lo que pasa es que todo eso le echa propaganda al supermartes y al votante para poderse decidir. Bueno, por eso. Es la mercadología política también. Va a ganar Sanders. No, voy con Biden para que Sanders no gane, ¿me entendés? Porque Sanders es muy comunista. Y mientras tanto, sí, no perdamos de vista el colmo ya de Boris Johnson. Ajá. Tiene problemas de bullying en su gabinete de gobierno. Un hombre que llevaba 33 años siendo el secretario permanente, una figura curiosa, ¿no? Que es como un elemento de estabilidad en la institucionalidad de los ministerios británicos, ¿no? Este hombre era el secretario permanente del Ministerio del Interior, dimitió después de 33 años y dice que va a emprender acciones legales contra el gobierno por primera vez en la historia, porque ha estado sufriendo bullying, es decir, acoso y maltrato, sobre todo de la ministra del Interior, la famosa Priti Patel, que es antimigración siendo de origen hindú y que tiene antecedentes, en el mejor de los casos, grises. Ella fue ministro de Desarrollo Internacional con la Theresa May.
Y entonces tuvo problemas porque fue a Israel de vacaciones, y de vacaciones se reunió con Netanyahu, varios de sus ministros y altos responsables de seguridad israelí, y no informó para nada al gobierno, hasta el punto que se vio obligada a dimitir en el 2017. Bueno, pero eran vacaciones. Entonces, esta es la mujer que está llevando la cabeza de playa del bullying en el gobierno británico. Vaya uno a saber cómo son estas cosas ahí. Dicho sea de paso, hoy se inauguraban las negociaciones del gobierno británico con la Unión Europea para ver a qué tipo de arreglo comercial logran llegar antes de junio, porque si no llegan a junio con acuerdos sobre mínimo, dice que se rompen. Así que ese es el panorama por ahí. Ya le vamos a estar dando seguimiento y por supuesto a este llamado supermartes en los Estados Unidos, porque de alguna manera el futuro del planeta depende de estos resultados. Sí. Pobre planeta. Pobre planeta. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.